Bueno, y vamos a ver el tema de productos notables. Los productos notables son una forma de hacer multiplicaciones, digamos, de forma abreviada, porque las multiplicaciones cumplen con algunas formas características. Por ejemplo, si yo me encuentro la multiplicación de la suma de dos cantidades por la diferencia de las mismas dos cantidades, mire que tengo A y B, que son las mismas, pero en el primero se están sumando y en el segundo se están restando. Si yo fuera a hacer la propiedad distributiva, diría A por A queda A cuadrado, diría A por menos B quedaría menos AB, diría B por A quedaría BA o AB, que es lo mismo, y diría más por menos B al cuadrado, porque B por B es B al cuadrado. Si se dan cuenta, estas dos cantidades de aquí, de la mitad, se cancelan, y entonces al final el resultado de la multiplicación va a ser A2 menos B2. Siempre que yo me encuentre con la suma por la diferencia de dos cantidades, es decir, si yo me encuentro A más B por A menos B, siempre voy a escribir el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, y eso es todo. Por ejemplo, si yo tengo x más 2 por x menos 2, pues ya sé que corresponde a suma por diferencia, entonces escribo el primero al cuadrado, pongo un menos y escribo el segundo al cuadrado, que es 4. Si yo tengo, por ejemplo, dos a menos 3 por 2 a más 3, miren que no importa que el primero sea el negativo, la suma por la diferencia, ya sé que escribo el primero al cuadrado, o sea 4 a 2, pongo el signo menos y el segundo al cuadrado, 9. Y no tengo que hacer la multiplicación porque ya sé que ese es el valor final. Si yo tengo, por ejemplo, pues lo que voy a tener es que igual ahí miro que son las mismas dos cantidades que en el primer caso se están restando y en el segundo se están sumando, suma por diferencia. Entonces escribo el primer término al cuadrado. El primero me refiero al del sumando, que sería 3 al cuadrado, que es 9, a al cuadrado, que es a la 4, b al cuadrado, que es b a la 2. Un signo menos y el segundo término que es c al cubo al cuadrado, o sea, c a la 6. Acuérdense que potencia de potencia multiplico los exponentes. Si yo, por ejemplo, tengo pues es igual, ¿no? Miren que ahí lo que se hace es reconocer el caso, reconocer que tiene la misma forma, que es la suma por la diferencia. Entonces, ¿qué hago? Como es la suma por la diferencia, es el primero al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado que es 4, 5 al cuadrado que es 25, x al cuadrado, un signo menos, 3 al cuadrado que es 9, 7 al cuadrado que es 49 y al cuadrado, o sea, y a la 4. Y con eso ya termino. Si por ejemplo yo tengo que tendría ahí lo mismo, tengo que mirar que sean suma por diferencia. O sea, que sean las mismas cantidades, pero que las diferencies solo el signo más y el menos. Entonces es el primero al cuadrado. El primero al cuadrado serían 7 por 7, 49. A, y lo de arriba sería a la 2a más 1 al cuadrado, ¿cierto? Entonces simplemente yo digo que acuérdense que potencia de potencias multiplico las potencias, como es al cuadrado, entonces 2 por 2a más 1. O bueno, voy a escribirlo de otra manera.
Aquí me va a quedar que es el primero al cuadrado, o sea, 7 a la 2a más 1 al cuadrado menos el segundo, que es b a la a menos 1 al cuadrado. Eso es lo que yo tengo que hacer. Ahora hago las operaciones. ¿Qué operaciones me toca? Me toca el primero al cuadrado, 7 al cuadrado, que es 7 por 7, 49. Y a la s exponente al cuadrado, acuérdense que se multiplican los exponentes, entonces me quedaría a y multiplicaría el 2 por el 2a, o sea 4a, y el 2 por el 1, o sea 2, menos b a la a menos 1 al cuadrado, lo mismo, multiplico 2 por a menos 1, o sea que queda 2 por a, 2a, 1 por 2, 2. Y ese sería el resultado final. ¿Qué es lo que es importante? Lo que es importante es justamente esto. Esto es lo que se tienen que aprender. Se tiene que aprender el modelo, reconocer el modelo, que está la suma por la diferencia, y que al final uno solo tiene que escribir el primero al cuadrado por el segundo al cuadrado. Nada más. Ok, vamos a hacer un nuevo caso de factorización. El nuevo caso de factorización se llama cuadrado de binomio. ¿Cómo yo reconozco un cuadrado de binomio? Un cuadrado de binomio se reconoce porque eh, tengo un binomio y está al cuadrado, simplemente. Por eso se llama así, cuadrado de binomio. Entonces, cuando yo tengo un binomio que está al cuadrado, entonces yo lo que hago es, teóricamente si lo fuera a hacer a mano diría a más b por a más b, ¿cierto? Y lo haría utilizando la propiedad distributiva a por a, queda a cuadrado, a por b, queda ab, b por a, queda ab otra vez, o ba, como quieran, y b por b queda b cuadrado. Simplificando todo me quedaría a cuadrado más 2ab más b2. Y en el caso de que fuera un binomio pero con el signo menos, tendría a menos b por a menos b, y otra vez hago las multiplicaciones, a por a me da a cuadrado, más a por b da menos, bueno, ahí daría un menos en vez de un más, menos a por b, luego sería menos b por a, que da menos ab otra vez, y luego seguiría menos b por b, que daría menos por menos da más, b cuadrado. Los dos términos de la mitad están sumando porque son dos negativos, entonces me quedaría a cuadrado menos 2ab más b2. Eso me da los modelos que tengo que seguir. Los modelos que tengo que seguir son justamente estos, que si me encuentro a más b y está elevado al cuadrado, simplemente escribo el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y si me encuentro un binomio pero con signo menos, que está elevado al cuadrado, es lo mismo, primero al cuadrado, dos veces primero por segundo y segundo al cuadrado. Los términos son iguales, la única diferencia es que en el término de la mitad va un menos, es la única diferencia. De resto, todo es igual. Ok, por ejemplo, si yo me encuentro ese polinomio x más 2 al cuadrado, pues ya sé cuál es la fórmula que tengo que seguir, la que está en rojo. Y la que está en rojo me dice, eleve el primer número al cuadrado. Bueno, yo elevo el primer número al cuadrado, o sea, x2. Luego escriba, como es un signo más entre los dos, pues escriba un signo más.
Luego escriba un 2, luego escriba el primero y el segundo. Ahí está, 2ab. Y por último, escriba el segundo al cuadrado. Hacemos las operaciones y me quedaría x2 más 4x más 4. Y esa sería la respuesta, ¿sí? Esa sería la respuesta. Luego con práctica van a lograr hacer ese tipo de respuestas inmediatamente sin tener que hacer pasos previos, como lo acabo de hacer yo aquí. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, 2a menos 3 elevado al cuadrado. No, 2a menos b elevado al cuadrado. ¿Qué me va a quedar? El primero al cuadrado, o sea, 4a cuadrado. Primero al cuadrado. Como tiene un signo menos, entonces signo menos. Dice 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2 veces 2a por b. 2 veces 2a por b es 2 por 2, 4. 4ab. Ahí está. Y por último siempre va más el último al cuadrado. Y esa sería la respuesta. Entonces, ese es un producto notable, que uno escribe la respuesta inmediatamente sin hacer la operación. Y justamente así les van a decir en el examen. En el examen le van a decir, efectúe la siguiente operación sin hacerla. O utilice productos notables. O escriba el resultado de la siguiente operación por simple inspección. Cuando le digan las cosas de esa manera es porque no puede hacer la operación distributiva, tiene que hacerlo en la forma abreviada. Vamos a hacer uno más. Entonces mire lo que tengo ahí. 3m menos 2n al cuadrado. Entonces me quedaría el primero elevado al cuadrado. Hay que mirar estas formulitas, siempre hay que mirar las formulitas, los modelos. Yo les digo los modelos. Hay que mirar los modelos. El que está ahí planteado corresponde al de abajo, al segundo modelo. Entonces me dicen, según el modelo, ponga el primero al cuadrado. Bueno, pongo el primero al cuadrado, 9m2. Luego escribo un menos, yo escribo un menos. Luego diga 2a por b, o sea, dos veces estos dos términos del paréntesis. ¿Qué significaría dos veces 2m por 2n? 2m. 2m por 2n serían 2 por 3, 6. Pero como es dos veces, entonces sería 12. 12. Vamos a hacerlo completo. Es dos veces el primero por el segundo. Y por último más el segundo al cuadrado, o sea, 4n4. Hacemos las operaciones que indican 9m2 menos 2 por 3, 6 por 2, 12, mn2. Y por último, el 4n4 que tenemos ahí, y ese sería el resultado de la multiplicación. Ok, vamos a hacer uno más. Por ejemplo, cuadrado de binomio. Sí, es un binomio que está al cuadrado. ¿Qué se escribe en el cuadrado del binomio? El primero al cuadrado. Luego se escribe el signo de la mitad. Cuando hablo de la mitad me refiero a la mitad de los dos números que pertenecen al binomio. Luego escribo dos veces, siempre hay que tener ese dos veces, el primero por el segundo. El primero por el segundo es 4 por 3, 12, pero es dos veces, o sea, 24. M2 por N3, no hay problema.
Y por último, ahí siempre va un signo más cuando es suma por diferencia. Por último, escribimos el signo más y el segundo término al cuadrado, o sea, 9n a la 6. Y ese es el resultado de cuadrado de binomio. Listo, así es que escribimos cuadrado de binomio. Muy bien. Vamos a hacer uno más. Ese otro se llama, como acabamos de ver, cuadrado de binomio. Vamos a ver cubo de binomio. Cubo de binomio. ¿Qué es el cubo de binomio? Pues tengo un binomio y lo elevo al cubo. Ese es el cubo de un binomio. Y esto va a ser igual al primero al cubo más 3 veces eh, el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Eso es todo. Si se dan cuenta, el exponente de la a va disminuyendo desde el valor inicial que es 3, el mismo del que me digan como exponente 3, y va disminuyendo a 2 y a 1. En cambio, el exponente de la b va aumentando. Miren lo que pasa. Yo estoy diciendo que este número que está aquí, que es el exponente, es el que aparecerá aquí. Y a partir de ahí los exponentes de la a van a ir bajando. Aquí tengo 2, aquí tengo 1 y ya aquí no tengo. Y en cambio los exponentes de la b van subiendo. Ve a la 1, ve a la 2, ve a la 3. Y tiene que terminar, o en general termina con el signo o con el número que tiene como exponente el exponencial. Ok, vamos a hacer un ejemplo entonces. Digamos que yo tengo ok, este es cubo. Entonces el cubo de binomio me dice que el primero es al cubo, es decir, 3 al cubo, que es igual 3 al cubo. Cuando hay menos involucrado, entonces los signos van intercalados. Vamos a ponerlos de últimos. Luego aparecería 3 veces el primero al cuadrado por el segundo. Luego aparecería 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. Aquí tengo un error y es que aquí tengo un error. Y es que el segundo no se llama b, el segundo es 7a. ¿Sí? Como es 7a, o sea que hay que utilizarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que habría que multiplicarlo por 7a. Listo. Ok. Eh, Luego aparecería el siguiente término, es 3 por el primero por el segundo al cuadrado. ¿Sí? Y el último término sería el segundo al cubo. Lo que les estaba diciendo es que cuando el binomio
contiene menos en vez de más, los signos van intercalados, empezando por más. El primero es más, el segundo es menos, el tercero es más y el cuarto es menos. Y esos serían los signos. Por lo tanto, me quedaría 27 menos 3 al cuadrado es 9 por 3, 27. Me tocaría decir cuánto es 27 por 7. 27 por 7 es 189. Y A. Luego aparecería más y tendría que hacer la operación que está indicada. 3 por 3, 9. 9 por 7 al cuadrado. 7 al cuadrado es 49. Y 9 al cuadrado es 4, perdón, y 49 por 9 es 441. A, pero la A está al cuadrado, según lo que dice ahí. Menos 7 al cubo, 343, A al cubo. Y esa sería la respuesta final. ¿Sí? No hay que hacer nada más. Voy a poner aquí los modelos para que los tengamos. A más B al cubo es igual a el primero al cuadrado más 3 veces el primero por el primero al cubo, perdón, primero al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Miren, el exponente de la A va bajando desde 3, 2 y 1, y el de la B va subiendo desde 1, 2 y 3. Si yo tengo A menos B al cubo, pues voy a tener A cubo menos 3AB, A2B más 3AB2 menos B3. Esos son los modelos que hay que aprenderse, estos. Vamos a hacer otro ejemplo. Digamos que yo tengo 2x2 más 3y3 al cubo. Entonces, ojo pues, según el modelo, que está en rojo, este tiene el signo más, o sea que todos los signos son más. Comienzo, dice ahí, que ponga el primero al cubo. Ah, bueno, pongo el primero al cubo. 2 al cubo es 8. X al cuadrado al cubo, 2 por 3 es 6. Acuérdese que potencia de potencia se multiplica, como es 2 al cubo, x2 al cubo, perdón, como es x2 al cubo, me queda x a la 6. Más 2 veces el primero por el segundo. El primero al cuadrado por el segundo, perdón. El primero al cuadrado sería 4, ¿sí? El segundo sería 3, entonces 4 por 3, 12, como son 2 veces, entonces 24. Ok, luego 24. El primero al cuadrado, o sea, x a la 4 por el segundo, y a la 3. Ok. Luego aparece, como es signo más, entonces todos los signos son más. Luego aparece 3 veces. Ah, un momento que me equivoqué. ¿Cuál fue la equivocación? Este coeficiente que está aquí es 3 veces el primero al cuadrado por el segundo. ¿Sí? ¿Qué me queda? 3 por 4, 12 por 3 es 36. 36 y yo escribí 24, entonces no, es 36. Vamos a borrar. Ok. Me quedaría 36. El siguiente es 3 veces el primero
por el segundo al cuadrado. Entonces esto me quedaría 3 por 2, 6, 6 por 9, 9 por 6, 54. 9 por 6 quedaría 54. O sea que aquí ponemos 54. X a la 2 normal y el segundo es al cuadrado, o sea, y a la 6. ¿Por qué? Porque es el segundo al cuadrado. Más el último, que sería el término segundo al cubo, o sea, 3 por 3, 9 por 3, 27. Y a la 3, a la 3 es y a la 9. Acuérdense que potencia de potencia multiplico las potencias. ¿Listo? Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer un ejercicio más. Entonces decimos que vamos a tener, por ejemplo, 4a menos 5b todo al cubo. Digamos 5b cuadrado, todo al cubo. Miro el modelo que está en rojo, corresponde al segundo modelo. ¿Qué me dice el modelo? Ponga el primero al cubo. Bueno, pongo el primero al cubo. El primero al cubo, ¿qué es? 4 al cubo, que es 64, a al cubo. Dice el modelo que sigue un menos. Bueno, sigue un menos. Luego aparece 3 veces el primero al cuadrado por el segundo. ¿Sí? Miren que no les pongo el signo, solamente es el número. Entonces, ¿qué sería? 4 al cuadrado, que es 16, por 3 por 5, que serían 240. A al cuadrado, b al cuadrado. Miro el modelo, sigue un más. Y en el modelo dice que está 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. ¿Qué me quedaría eso? Me quedaría 5 al cuadrado es 25. 25 por 4 por 3, que es 300. 300 a solo, b a la 4. ¿Por qué? Porque se multiplican los exponentes. Y por último, queda el signo menos, miro el modelo, queda el signo menos y queda el último al cubo. El último al cubo es 5 al cubo, que es 125, b al cuadrado al cubo, que es b a la 6. Y ese sería el cubo de binomio.